Dani, buenos días. Buenos días. ¿Y quién es ese Subtuk? Subtuk. ¿Quién es Subtuk? Ese es Ángel, creo. Sí, Ángel Moreno. Ángel. Ángel. No le ha cambiado nombre el nombre. Ángel. Ángel. Dígame, Gordy, dígame. Sí, lo que pasa fue que me enviaron esas cosas al correo secundario y no me colocaron mi Ángel Moreno, entonces no configuró tampoco esto. Ya. Bueno, te agradezco, cuando tengas tiempo lo hagas. Buenos días, Andrés. Buenos días, Isabelena, Margarita. Buenos días. Van llegando. Hola, profe. Buenos días, Cordy. Buenos días, profe. Muy buenos días, Isa. ¿Cómo amaneces? Vayan encendiendo las cámaras, por favor. Vayan llegando encendiendo las cámaras. Así es. Valery, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Andrés, ¿todo bien? Listo. Sebastián, buenos días. Jesús, buenos días. Mariana. Buenos días, profe. Muy buenos días, Jesús. Bien. Vayan encendiendo las cámaras todos, por favor. Bien. Isabelena, ¿tienes algún inconveniente con la cámara? Sebastián, Jesús, Ángel, Daniela, Carla. Juan Felipe. Bien, bueno, muy buenos días tengan todos, ahora sí. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar nuestro día dándole gracias a nuestro Señor, a nuestra Madre Celestial, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad de crecer, de aprender, de desaprender cosas, de confiar en Él, en que todo lo puede. Te pedimos, Señor, tu magnífica misericordia hacia nosotros, hacia cada uno de nuestros familiares. Regálanos, Padre nuestro, la salud. Regálanos esas aspiraciones, esos sueños que solo te confiamos y que solo en ti depositamos la confianza para que nos acompañes y nunca nos abandones en este camino, Señor. Cada inconveniente, cada nueva situación es una enseñanza y es un aprendizaje para que yo pueda seguir avanzando en todo lo que me proponga, solo confiando en ti y poniendo de mi disposición también para conseguir mis metas, para conseguir mis sueños. Dígnate, Señor, mirarme con compasión, con misericordia y ámame siempre, nunca me abandones. Contigo todo lo puedo, sin ti nada soy, nada valgo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, profe, disculpe, para saludar a los chicos, primero que todo. Sí, señor. Pues, buenos días, los que no he saludado. Espero que hayan amanecido bien ustedes, sus papitos. Y recordarles nuevamente la jornada de mañana. Ya sé que las 2 primeras horas son actos cívicos. La tercera hora se da la jornada electoral, la elección del gobierno escolar. Valery ya presentaron todos sus propuestas en todo el grado. Y Sofi también. Ya presentaron los videos. Aquí nada más hemos visto el mío, el de Sofía y el de Eloy. Dios mío. Voy a hablar con el profe Polo, Norberto, que proyecte los demás. Y lo de ustedes lo han visto en los otros, Sofi, los demás salones. Sofi. Sí.
¿Ya has proyectado tu propuesta en los demás salones, en los demás grados? No, pero se supone que solo hacer profesores de sociales, o sea, Bueno, es bueno que le preguntes por el interno, por WhatsApp, pregúntale eso, ¿viste? No que lo haga hoy. ok. Bueno, ya saben, mañana los grupos A y B se reúnen en un solo link. Yo les mandaré el link después. Y C D otro link. ¿Listo? Bueno, bendiciones a todos. Gracias, profe. Listo, profe, como no, amén. Bueno, jóvenes, vamos a tomar 5 minutos iniciales para varias informaciones. La primera es, es difícil en esta situación en la que estábamos de una semana y media regresando a nuestra institución, recibir una noticia de esta, pero es algo que se escapa de las manos y es extremadamente difícil controlar y poner de la parte de cada uno de nosotros para esta eventualidad. Lo único pues es seguir cuidándonos. Esto nos vuelve a poner sobre la tierra y pensar que esta cosa no se fue, no se ha resuelto. A pesar de existir vacunas y todo lo demás, el virus sigue y seguirá hasta que la efectividad de esas vacunas nos demuestren el 100% de la sanidad en cada uno de los habitantes de nuestro planeta. Eso también nos involucra en el sentido de seguir cuidándonos y seguir manteniendo el lavado de manos, el uso de tapabocas, no compartir espacios cerrados, no salir de no ser necesario y cuidarnos. La salud es muy frágil, es un don preciado que a veces uno no valora, pero cuando no se tiene empiezan las situaciones. Bueno, no es el único colegio, es una situación, como les decía al comienzo, que es muy difícil controlar, sobre todo porque está de por medio la cultura y está de por medio la preservación de cada uno de nosotros. Hay que afrontarlo, el colegio lo supo hacer, supo seguir de rigor y esperar que las pruebas arrojen resultados que no sean confirmativos de la situación y que podamos retornar poco a poco a nuestras actividades normales. Sería lo primero. Lo segundo, pues recordarles 2 fechas, 2 jueves seguidos en los que nos vamos a encontrar, ya sea por este medio o en las horas de la tarde. Yo les voy a dejar una URL en plataforma donde tú puedes abrir tu formulario Google, trabajar tu actividad y simplemente la envías. No hay ningún inconveniente con eso. Para que tomen nota los que de pronto no estuvieron ese día que habíamos hablado o se les ha olvidado. Para el próximo 18 de marzo, jueves, vamos a tener una actividad evaluativa sobre gases. Ya esa actividad la hice, la organicé, son 10 preguntas, hay tablas, hay gráficas. Va a salir, si usted prestó atención y si usted tomó notas, si usted ha visto los videos, etcétera, no va a haber ningún inconveniente. No hay que demostrar nada, simplemente ABCD, marcar, enviar y listo. Cada pregunta, como el formulario no admite valores decimales, tuve que darle a cada pregunta un valor de 10. Cierto, pero usted sabe que si saca 100, pues eso equivale en nuestra escala a un 5 y así sucesivamente. Inorgánica, día 18, y día 25, jueves siguiente, aportaremos el referente de orgánica. Siempre vamos a hacerlo así, una parte de inorgánica y una parte de orgánica para que usted sepa cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y podamos, sé que no va a ser, pero podamos priorizar allí cuál de esos dos referentes es el que está incidiendo en el resultado académico. Ayer hicimos la segunda actividad en grupos, algunos decidieron hacerla individual, pues así se los valoré y les preguntaba, porque
Hay casos en los cuales se le olvida colocar el compañero. Algunos que me entregaron eso solo, les pregunté, ¿trabajó solo? Algunos me respondieron sí. Bueno, esa es la segunda nota ya de trabajo colaborativo, o sea, de praxeológico, que también incide en lo actitudinal, como les comentaba. Con estas dos notas del 40 estaríamos en el escenario de esperar la prueba de 3 editores. No sé cómo se va a hacer, me imagino, bueno, esperemos y confiemos en Dios de que podamos regresar todos para hacerlo de tipo físico. Simplemente es una hipótesis que estoy pensando acá. Y en el transcurso de la semana que viene vamos a trabajar el documento de actitudinal, la nota actitudinal, aunque es muy prematuro pensarlo, pero sí es un buen referente para ir revalidando una información que tengo de asistencia y una información que tengo de notas en grupo. En el transcurso del día de hoy, en la tarde, voy a subir esas 2 notas. Hay estudiantes que no tienen uno, que tienen una sola. La de ayer, la primera no la resolvieron, la que hicimos el 23 de febrero, perdón. No la resolvieron. Entonces, serían esas 2 informaciones. Y también estar pendiente de las modificaciones de las cosas. Sé que el coordinario es muy consecuente con eso. Estar pendiente de alguna información que se pueda suministrar. Por ejemplo, ya el día de mañana, que teníamos organizado lo de orgánica, no se va a dar porque mañana prácticamente en la jornada de las 3-4 primeras horas van a haber actividades. Entonces, ¿qué me tocó? Me tocó pues modificar el horario. Como se dieron cuenta en algunas situaciones que vamos a afrontar hoy, se me olvidó cambiarle el nombre aquí, pero cuando baje el video lo cambiaré. No es inorgánica, sino orgánica. Y vamos a trabajar el referente de orgánica para no perder la hora de mañana. Además, como base terminamos la unidad, entonces ahí puedo hacer un pare momentáneo. En ese sentido, jovencitos, vamos a comenzar analizando lo último que trabajábamos en orgánica. Y lo último que trabajamos en orgánica se refería a las cadenas. Estábamos hablando en clases de que si una cadena era abierta o una cadena era cerrada, cómo diferenciar lo uno, cómo diferenciar lo otro. Hoy vamos a complementar esa parte y voy a comenzar analizando un gráfico, primero de una manera general y luego ya mucho más específico. Vamos a ir priorizando ya cosas. Por ejemplo, ¿sí se está viendo la imagen ahí? Porque a veces se me olvida. No, pero sí estoy compartiendo. Sí se ve, profe. Ok, listo, gracias, muy amable. Entonces, por ejemplo, ¿qué decíamos en la clase del viernes anterior? Que una cadena es una consecución de carbonos, que puede ser de 2 grandes formas, como vemos aquí. Generalmente la podemos trabajar como abierta, sinónimo alifático, o las podemos trabajar como cerradas. La única diferencia entre una abierta y una cerrada es que hay unas subclasificaciones. Por ejemplo, las abiertas pueden ser lineales, que son aquellas cadenas en donde un carbono va tras de otro, que puede ser a través de enlaces simples, dobles o triples. Ahorita complementamos eso. Eso es una cadena lineal. Ahorita les voy a mostrar unos ejemplos. Pero igual una cadena abierta puede tener una forma de una rama de un árbol, cuando hay algo que entra y hay algo que sale. A eso le vamos a llamar radicales posteriormente. Esas cadenas abiertas, en donde existen entrantes y salientes, las podemos llamar ramificadas o arborescentes. Ahorita les escribo esa palabra. Arborescentes, se parece a un árbol. Eso dado caso sea abierta. Incluso dentro de las lineales, como vamos a ver hoy, pueden haber simples, pueden haber dobles, pueden haber triples. Entonces daríamos lugar a los alcanos, a los alquenos y a los alquinos, de lo que estuvimos hablando en clase, incluso de pre-infes. Si no es abierto, entonces la cadena puede ser cerrada. A las cerradas se les llama también con sinonimia de cíclica.
ese término, esos términos de sinónimos en el crucigrama de ayer limitaron a algunas personas para no sacar el 5, ¿verdad? Porque si yo digo que no tiene una forma definida, una estructura puede ser amorfa, sin forma definida, ¿verdad? O si, por ejemplo, decimos cíclico, me estoy refiriendo a cerrado porque su forma simula una figura geométrica. Eso es una cadena cerrada. Ahora, dentro de las cerradas hay dos grandes divisiones. Si las cerradas solo tienen carbono e hidrógeno, solo carbono e hidrógeno, las vamos a llamar isocíclicas. Prefijo iso, igual. O sea que son hidrocarbúricas, como las vamos a llamar ahorita, más adelante. Pueden ser todas como una forma con enlaces covalentes simples, o que en algunos casos aparezcan doble, o que en algunos casos aparezca triple. A eso le llamaremos alicíclicos, ¿cierto? Son isocíclicos, pero alicíclicos. O en su defecto, que me aparezcan uno o dos anillos hexagonales, les vamos a llamar aromáticos. Esto ahorita lo complementamos. Pero puede darse el caso en que sea cerrada, pero que tenga unos átomos distintos al carbono e hidrógeno. Entonces le llamaremos a esas estructuras heterocíclicas. Los iso y hetero son cíclicos. Las ramificadas o lineales son abiertas. Una cadena abierta no puede ser cerrada, o al revés. Si es abierta, puede ser lineal o ramificada. Si es cerrada, puede ser iso o heterocíclicas. Profe, con ejemplos. Listo, vamos a aprovechar aquí que esta página es bastante amplia. Estas tres cadenas que tenemos aquí se parecen muchísimo en varios aspectos. Número 1, las tres son abiertas. Número 2, en las tres todos los enlaces que aparecen son simples, o sea que deberían ser alcanos. Tercer aspecto, en las que se parecen o en lo que se parecen. Además de ser abiertas, las tres son arborescentes. Mira que aquí hay un entrante, un saliente, un entrante. Aquí hay algo central, un entrante, y aquí hay algo central. Todas tres son arborescentes. Lógico. A mayor cantidad de carbonos, la masa aumenta, la densidad aumenta, el estado tiende a ser sólido. Al revés, mientras menos carbonos tenga, entonces menos hidrógenos van a haber. Su estado ya no va a ser sólido, tenderá a ser gas. Y la masa será menor, por lo tanto su densidad es menor. Esto lo vamos a empezar a hacer hoy. Ya vamos a trabajar ejercicios. Ramificados, que son los mismos de arborescentes, o cerradas. Bueno, dejemos de hablar tanto y vamos a los ejercicios. En conclusión, como es una cadena, es un hecho de consecución. Vamos a empezar resumiendo de esta manera. La cadena carbonada o es abierta o es cerrada. No puede ser de las dos maneras. A grandes rasgos. La abierta tiene dos grandes subdivisiones. Lineal pero puede ser de otra forma, ramificada.
tan pequeño que no alcanza uno a escribir tantas cosas. Ramificada. En la cerrada, nos toca hacer lo siguiente. Una cerrada puede ser isocíclica. Recuerde que el prefijo iso es igual. Isocíclica o heterocíclica. Es lo que me acaban de mostrar ahí en la gráfica. Iso igual elementos. Ya les escribo cuáles son esos elementos. Aquí no me alcanzó el espacio. Heterocíclica. Será isocíclica siempre y cuando aparezca carbono e hidrógeno. Será heterocíclica, sigue siendo cerrada, si además de carbono e hidrógeno hay otros elementos, ¿verdad? Hay otros elementos. Eso, dado caso, sea una secuencia definida, como la que estamos diciendo aquí. Pero sigamos profundizando. Usted nos dijo que las lineales podían ser alcanos, alquenos, alquinos. Eso es lo que vamos a decir ahorita. Ya en sus correos tienen acceso a estas pizarras, lo mismo que en el chat, ¿verdad? Profundicemos en lineal. Y ahí vamos aterrizando. Es lineal, sigue siendo una cadena abierta, pero puede ser con enlaces simples, con enlaces dobles, con enlaces triples. Vamos a dar todos los sinónimos posibles aquí. Si es simple, le podemos llamar alcano. Pero revisando literatura, al alcano también se le llama saturado. Este término saturado no tiene nada que ver con lo que manejamos en soluciones. Saturado porque presenta el mayor número de hidrógenos por mol. Eso lo vamos a demostrar también. Aspiro a demostrarlo también hoy. Saturado o alcano. Si es doble, lo conocemos como alqueno por el grupo funcional, que es el enlace covalente doble. Todos los alquenos terminan en eno, ya se lo habíamos dicho. Todos los alcanos terminan en ano, en su nomenclatura, y los alquinos pues en ino. Al triple le llamamos alquino, pero resulta que a estos dos señores últimos, eno y ino, se les abrevia como insaturados. Entonces aquí vamos a abrir una llavecita. ¿Puede ser lineal insaturado? Sí. ¿Qué será insaturado? Lo contrario a saturado, en referencia a la cantidad de hidrógeno por mol. Además, por la presencia del enlace doble o el enlace triple. Profe, ¿y entonces cómo los voy a diferenciar yo si a los dos se les puede llamar insaturados? Ya te voy a decir. Insaturados. Si es un alqueno, lo podemos llamar doblemente insaturados por el enlace doble. Mientras más enlaces dobles haya, pues menos hidrógenos van a existir. Si presenta un triple enlace, le llamaremos triplemente insaturados. Es más, industrialmente a estos señores se les conoce con otros nombres. Así como en pre estuvimos hablando del vinagre, y estuvimos hablando del ácido acético, y estuvimos hablando de otras cosas, ¿verdad? Doblemente insaturado si es alqueno, o triplemente insaturado, insaturado si es un alquino. ¿Cómo es eso de que mayor cantidad de hidrógeno por mol, profe? Antecitos vamos a denominar
la sinonimia a nivel comercial o industrial. Al alcano se le llama también industrialmente parafina. Por eso los cirios, las velas, los velones y otras cosas más se obtienen de los alcanos y de las parafinas. Eso a nivel industrial. A nivel industrial, al alqueno se les conoce con, además de doblemente insaturado, como decíamos allí, también le podemos decir olefinas. Vamos a escribirlo aquí con rojo. Olefinas. Cuando vemos en las noticias o asistimos a alguno de estos eventos culturales donde hay exposición de obras de arte y dice pintado al óleo, o leemos la etiqueta del aceite con el que cocina la señora que nos ayuda en la casa, o mi mamá, o a mí que me gusta preparar algunas cosas en la cocina, veo algunos ingredientes y aparece el prefijo ole. Incluso hay algunos aceites oleosoya, por ejemplo, ¿verdad? Porque el término olefina significa aceitoso, mucha densidad, mucha densidad. En cambio, industrialmente al triple enlace, suena como raro decirlo porque termina en eno, se le conoce como acetileno. Entonces no podemos confundir, ¿el acetileno es un alqueno? No, el acetileno es el nombre industrial de los alquinos. Es más, es el primer alquino, el que hablábamos por allá en Predifes, CH, triple enlace CH. Ahorita vamos a aprender a diferenciar eso. Por su alta combustión, por su alto poder para quemar, ¿verdad? Y es el que utilizan los señores para soldar las rejas, en fin, acetileno. Eso a nivel industrial. Entonces fíjate que ya yo puedo aquí diferenciar no solamente ano, eno, ino, no solamente saturado o insaturado, sino también a nivel industrial. Parafina es un alcano, olefina es un alqueno y acetileno es un alquino, ¿cierto? Acetileno es un alquino. Cualquiera de estas denominaciones tienen un punto en común, es que todos ellos son hidrocarburos. En ellos solo hay uniones entre hidrógeno y carbono. Ya les voy a decir por qué. Son hidrocarburos, no carbohidratos. Eso es otra cosa en biología. Son hidrocarburos. Solo hay uniones entre hidrógeno y carbono. Ejemplo, mira, aquí tenemos estas dos estructuras cerradas que son hidrocarbúricas. Pero, profe, los enlaces son simples. Mire que este carbono se une con este, con un enlace simple, lo mismo que con este. Si nos vamos acá, ya hay más carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras que este va a tener 5. Y estas rayitas se supone que van a estar algo así como relacionadas, por decirlo de una manera, solo con el único elemento de la tabla periódica que puede tener un electrón. ¿Y ese elemento quién será? El hidrógeno, ¿verdad? El hidrógeno entonces sería uno aquí, uno acá y así sucesivamente. ¿Cómo llegamos a esa conjetura? Pero, profe, acá arriba también encontramos de que CH3, ¿de dónde sale eso? ¿Cómo lo haríamos? Y estos nombres raros, ¿cuándo los vamos a aprender a hacer, a proponer? Más adelante. Vamos a entender qué significa etil, qué significa este 3, aunque en Predifes decíamos que los números antes de los nombres me indicaban posición. Pero bueno, eso lo dejaremos para después. Si son cerrados isocíclicos, pero igual siguen siendo hidrocarburos. Pero en este caso, mire, no solamente aquí hay carbono, ni aquí, ni aquí, ni aquí, también hay nitrógeno. Entonces,
Esto es cerrado, sí, pero heterocíclico. Incluso tiene relación con un aromático. El aromático, nosotros lo identificábamos por acá cuando veíamos las estructuras que hacían parte de un cigarrillo convencional, para no hablar de los populares vapeadores. Dentro de ese cigarrillo, en la manufactura, elaboración comercial y todo lo demás, hay más de 4.000 sustancias químicas y muchas de ellas generan enfermedades a corto y largo plazo, ¿verdad? Una de ellas es este señor, tolueno. El tolueno es, aquí como me lo dicen, un solvente industrial, pero que también se utiliza para la preparación de drogas psicoactivas. Cuando se asocia cigarrillo, alcohol y no hay fuerza de voluntad, obvio no la hay porque ya hay una adicción, consumo de bebidas alcohólicas y consumo de tabaco. Está a un paso de una adicción peor, ¿verdad? ¿Por qué mencionamos de todas estas solo al tolueno? Porque el tolueno está relacionada con una estructura cerrada isocíclica. ¿Cómo llegamos a eso? Resulta que el carbono es un elemento muy fácil para combinarse entre él y con otros. Y para que él se una, yo voy a tener que relacionar varias clases de fórmulas para poder entender esas cadenas. Y en algunas clases hemos empezado a trabajar fórmulas mínimas, a recordar, porque eso ya lo hicieron el año pasado. Fórmulas mínimas, fórmulas moleculares y luego pasamos a fórmulas estructurales. Fórmulas las que tú quieras, que es la representación de un compuesto químico. Pero si a mí me dicen esto, vamos a comenzar con esto. Me dicen esta fórmula y yo intento recordar algunas cosas de décimo. Bueno, dentro de las cosas que puedo recordar de décimo, podría decir aquí la proporción. Vamos a preguntar a ver si estamos despiertos o nos fuimos o qué pasó. En ese CH4, Santiago, Diga, profe. ¿cuál es la proporción, Santi, en ese compuesto CH4? ¿Puede volver a mostrarlo? Sí, señor. Aquí lo tenemos, CH4. ¿Cuál es la proporción allí? Proporción, a ver. Con proporción, usted se refiere a, pues, la cantidad de cada elemento que hay en este compuesto, ¿o qué? Sí, señor, precisamente. Listo, pues, deje busco la tabla. Un segundo. Ok. Mientras Santi busca la tabla, yo voy a escribir aquí dos numeritos. En décimo, y mientras él recuerda, decimos algo. En décimo, nos hablaban de los subíndices, ¿verdad? Siempre empiezo de izquierda a derecha. Mira que ese es otro tips para diferenciar entre un compuesto orgánico y un compuesto inorgánico. En un compuesto orgánico, el más electronegativo se escribe al principio. Si es hidrocarbúrico, como en este caso. Mire que aquí mencionamos ya esa palabra. Hidrocarburo, solo hay carbono e hidrógeno. Profe, ¿por qué comienza con el H primero? Recuerde que si hablo de orgánica, este caballero es el más importante. Es el eje de la cadena, ¿verdad? El eje del compuesto. ¿Listo, Santi? Cuéntame. Sí, aquí la tengo. Pues el carbono le aporta un... Dame un segundo.
Bueno, naturalmente le aporta más del 50% de su masa, por así decirlo, al compuesto. Ok. Y el hidrógeno aporta un porcentaje menor. Exacto. Mínimo. Entonces lo podríamos relacionar con ¿qué? Con un compuesto orgánico, ¿cierto? Sí. Con un compuesto orgánico. Muy bien, Santi, gracias, muy amable. La proporción entonces aquí es un átomo de carbono unido a 4 átomos de hidrógeno. Esta fórmula yo la podría catalogar como mínima y molecular. Esa fórmula es de categoría mínima, que existen 2 sinónimos distintos para mínima. El problema es ese: si yo me quedo con un solo término y viene un profesor o hay un texto y me hablan de fórmula bruta, yo voy a decir, oye, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así que una fórmula puede ser bruta? ¿Cómo así que una fórmula puede ser empírica? Yo puedo decir mínima, bruta, sinónimo de mínima, y empírica, que es sinónimo de mínima. ¿Empírica viene de qué? En filosofía o por contexto, ¿qué es empírico? ¿Alguien me puede recordar? Que las cosas se aprenden por la experiencia. Cuando las cosas se... Aprenden por la experiencia. Exacto, porque vienen de la experiencia. Muy bien, ojo, vienen de la experiencia y es una expresión mínima. Mínima, además, porque 4 tiene cuarta, pero 1 no tiene cuarta. O al revés, 1 no tiene mitad exacta, pero 4 sí. Entonces, para poder decir que una fórmula es molecular, tiene que ser simplificada. Pero, profe, hay casos en los cuales, como esa que nos colocó, que es mínima y molecular. Yo te diría, sí, señor, tiene toda la razón. Porque cuando no se puede simplificar una fórmula mínima, es la misma molecular. Mínima molecular. Pero si me dicen, propóngame, por favor, la fórmula Lewis, tipo Lewis, para luego llegar a la cadena, que es lo que quiero. Fíjate que no hay un límite fronterizo que me diga, hasta aquí vas a hablar de mínimo, vas a hablar de inorgánica. No, eso es falso. ¿Qué me dice Lewis? Lewis me dice, bueno, fundaméntese en posición en la tabla periódica. El carbono está en el grupo 4A. Luego entonces tendrá 4 electrones de valencia. Ya lo estuvimos explicando. Y esos 4 electrones de valencia se modifican en el estado excitado. Mientras que el hidrógeno está en el grupo 1A. Por lo tanto, tendrá un electrón de valencia. Vamos a ubicar esas 2 informaciones en esa estructura. Como hay un solo carbono, lo coloco en el centro, porque es el que más electrones tiene. Entonces dibujaré un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Ahí estoy pasando a un ámbito diferente. Ya paso de la mínima a la molecular. Voy a proponer la Lewis. Y en orgánica la Lewis me habla de la estructural. Y como son 4 hidrógenos, aquí existirá 1, 2, 3 y 4. Hidrógeno, entonces vamos a simbolizarlo con otro color. CH4. Esta es la fórmula electrónica de Lewis, pero que en orgánica, cuando usted me representa esto así, ya pasamos de Lewis a una estructural. Cuando usted me dice quién se une con quién y cuántas veces, eso es estructural. ¿Y por qué tienen que ser simples los enlaces? Ya te voy a decir por qué. Estructural. Un segundito, termino de copiar la palabra bien. Estructural. La estructura me representa que entre estos 2 señores se forma un enlace simple. Hay un par de electrones compartidos, un par de electrones compartidos, un tercer par de electrones compartidos y un cuarto par de electrones compartidos. Si hablo de 4 pares de electrones compartidos, no hay un enlace covalente tetra, no, simple, mire, 1, 1, 1 y 1. Esta es la fórmula
estructural. Y esta que habíamos dicho era la minimera molecular, CH4. Empezamos por esa que es sencilla. En orgánica, todo nombre tiene, por ahora vamos a darlo de este tamaño, dos informaciones que darnos. Todo nombre tiene dos informaciones que suministrarnos. Número uno, la raíz o prefijo, como llaman en castellano. Y número dos, el sufijo. Hay aquí un asocio de información, porque la raíz tiene que suministrarme algo y el sufijo me da otra cosa. En orgánica, la raíz significa número de carbonos. Eso no lo habíamos hablado en inorgánica. En orgánica, la raíz me indica el nombre o la cantidad, perdón, de carbono. Mientras que el sufijo va a estar de acuerdo con la función a la que pertenece el elemento. Les comentaba en la clase anterior, por ahora me interesan 4 prefijos de memoria. 4 prefijos de memoria para cualquier función hidrocarbúrica. Met, et, perdón, no me quiere coger aquí, et, prop y but. En forma ascendente de cantidad de carbonos, vamos a decir qué significa cada uno de ellos. Como raíz. ¿Por qué de memoria? Porque te vas a dar cuenta ahorita que met significa un carbono, que et significa 2 carbonos, que prop significa 3 carbonos. Entonces, si una cadena tiene 3 carbonos, se llamará prop, y si tiene todos los enlaces simples, será ano, propano, propeno, propano, propeno o propino. Mira lo que habíamos dicho aquí. Ano, eno, ino. Propano, propeno o propino. Como hay enlaces dobles y triples, el número de hidrógenos no va a ser igual. En este caso, por un carbono hay 4 hidrógenos, porque los enlaces que unen al carbono a los 4 hidrógenos son simples. Piensa en esto. CH4. Yo debería buscar una forma general para encontrar una cantidad de hidrógenos según el número de carbonos, siempre y cuando fuesen alcanos. Y aquí vamos, más adelante vamos a proponer que me va a salir la forma tetragonal del carbono como base. Un tetraedro regular, donde el centro de ese tetraedro es el carbono. Si aquí hay un 1, tengo que hacer 2 operaciones para encontrar 4. No puedo sumar. ¿Por qué? Porque cuando existen 2 carbonos, con el prefijo et, y que su enlace sea simple, tienes que hacer el ejercicio. Entonces, ya aquí hay un enlace con un electrón de este carbono. El negro a la izquierda son 2, negro hacia arriba son 3 y negro hacia abajo son 4. Para el otro carbono, empiezas a dibujar 1 verde, 2 verdes, 3 verdes, 4 verdes. El verde y el negro ya no puedes agregarle hidrógeno porque están formando un enlace simple. Ya hay 2 carbonos. ¿Qué va a suceder? Que el número de H va a aumentar. Entonces colocaríamos aquí enfrente, donde están los puntos verdes, puntos azules, y donde están los puntos negros enfrente, puntos azules. Y los rellenamos con hidrógenos, porque estoy hablando de hidrocarburos. Ya voy a terminar. Me pasé 2 minuticos. Si reemplazamos en la fórmula estructural a la molecular, encontramos que hay 2 carbonos y que hay ¿cuántas H's en total?
6 H's en total. Ya este va a tener una fórmula mínima distinta. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. La fórmula mínima de este señor es CH3. Entonces vamos al revés. Fórmula mínima, fórmula molecular, fórmula de Lewis, fórmula estructural. ¿Cómo encuentro 6? A partir de 2. Si pensaste, no, entonces a 1 le sumo 3. 1 más 3 me da 4. Perfecto. Y entonces 2. Aquí, ¿cuánto tendría que sumarle para que me dé 6? 4. No me va a servir, ¿cierto? No me va a servir porque cuando tenga 3 carbonos, le voy a sumar 3. Me daría los mismos hidrógenos que en el de 2. Imposible. Imposible. Entonces vamos a llegar a una expresión general. Ya no me dio tiempo en el día de hoy, ¿verdad? Pero igual, esto es una cadena de 2 carbonos. Si ya usted sigue con una cadena de 5 carbonos en alcano lineal, todos los enlaces que unen a esos carbonos tienen que ser simples. Y como ya es el tercer ejemplo de cadena, yo digo, bueno, aquí hay un enlace y son 4 por cada carbono. Entonces yo le agrego aquí de 3 hidrógenos. 3 verdes y 1 azul me da 4. Miro este carbono está entre 2 rayas azules. Como son 4, le coloco 2 hidrógenos. Igual aquí, 2 verdes más 2 azules me da 4. Igual aquí, 2 verdes más 2 azules me da 4. Igual aquí, mentiras, 1 azul, coloco 3 verdes. Sacamos cuenta para finalizar. 5 carbonos. ¿Cuántas H's? Sumo 3, 5, 7, 9, 12. A mayor cantidad de carbonos, mayor cantidad de hidrógenos. Miren. Mientras menos cantidad de carbonos, menos cantidad de hidrógenos, siendo en el mismo alcano. En el mismo alcano. Ya con alquenos me daría otra cosa. Bueno, dejemos en el día de hoy por ahí. Voy a esperar entonces que se cargue la clase para subirla. Y recuerde esas 2 fechas, 18 y 25. 2 exámenes, no son quizzes, exámenes, 10 preguntas. Y estaremos complementando clases en la semana que viene. Cuídense, por favor. Nos vemos entonces mañana. Chaito. Adiós, profesor. Ok, chao, que estén bien. Cuídense, por favor.